les habla también lo va a hacer dentro de poco, porque es una oportunidad magnífica de visitar el mundo entero. La conferencia general los manda a diferentes lugares donde hay ciertos problemas específicos de acuerdo a la capacidad del individuo para ayudar a resolver los problemas. El pastor Nestares estuvo, lo primero que yo supe, en el sanatorio que está no en el Tíbet, es en Kamandú, ¿cómo es? Ay, se me escapó el país ahora. Kamandú es la capital. Bueno, se me escapó allí, hermanos. Allá fue el sanatorio adventista que estaba por cerrarse porque ya estaba en la última. Allí lo mandaron. De allí fue a Singapur a atender también la obra adventista que estaba en crisis. De ahí lo mandaron a las Filipinas. De ahí estuvo en la Universidad de las Filipinas, que estaban tremendamente en crisis. De ahí lo mandaron al Colegio de la India. Y anduvo este hombre por casi 15 años después de jubilarse, recorriendo diferentes lugares que la conferencia general lo mandaba para salvar del cierre de instituciones o solucionar la crisis económica aguda que tenían nuestras instituciones. Me encontré con él ya ahora sí, ya totalmente retirado del todo, por razones de salud de la esposa, no podía viajar más. Y nos encontramos como viejos amigos y nos sentamos ahí a conversar. Y surgió el problema económico de Argentina y el problema económico dentro de nuestra propia organización. Y me dijo palabras textuales. Se las repito, de un hombre que sabe lo que dice. Yo, hermanos, lo que él me dijo era una premisa aceptada en mi vida, un convencimiento total y absoluto que yo lo tenía y lo tengo y lo arraigo y lo sostengo más. Él me dijo lo siguiente: Antonio, la obra no sufre por falta de dinero en ninguna parte del mundo, eso es mentira. La obra no sufre por falta de dinero. La obra sufre por falta de hombres capaces que sepan administrar el dinero. Y puede parecer fuerte, hermanos. Y ahora yo les voy a decir de nuestra querida Conferencia Sur de California. Nuestra conferencia al sur de California, cuando yo llegué en el año 1967, de pastor de la iglesia de Banais, me llamaron para ser pastor de esa iglesia. Yo no vine aquí buscando trabajo, sino que vine ya porque me llamaron que viniera. Alguien me recomendó, bien o mal, y el pastor Helmut Retzer, tremendo administrador, alemán, y como alemán, firme, y por eso no lo quería. Pero el pastor Retzer fue el que me llamó. En ese tiempo la Conferencia Sur de California era la conferencia número 1 en el mundo en finanzas. No había ni una conferencia superior a la del sur de California, la que más dinero tenía, la que disponía de capital para todo lo que hacía falta. Lo que ellos tienen todavía como póliza hasta la cumplían. Una iglesia que se quería comprar o edificar, la conferencia daba el 10% hasta $1 millón. Y se iba y la conferencia le daba el cheque total y completo. Pasaron, después de él vino, del pastor Retzer, vino el pastor, se me escapó ahora el nombre del presidente, ya me va a venir. Otro presidente extraordinario. Ese hombre compró el edificio, siendo él administrador, el edificio de la Voz de la Profecía, que está en la esquina de allí de Chevy Chase, que era el antiguo edificio de la Voz de la Profecía. La Voz de la Profecía se cambiaba para Thousand Oaks, aquellos nuevos edificios, y vendían el edificio. Y lo compró la Asociación Sur de California, porque había dinero, había dinero.
vinieron otro par de presidentes. Y por allí llegó uno que maldita sea la hora que llegó. Porque antes que llegara alguien que había trabajado con él en otra división, me encontré un día en la oficina y me dijo, Pastor Cabrera, pobre la Conferencia Sur de California. Le digo, ¿por qué pobre? Porque se funde y la va a fundir el presidente que viene. Digo, no, esta conferencia no la funde nadie, es demasiado fuerte. Dice, ya va a ver ustedes. Y llegó este presidente que me reservo el nombre en bien de... Está bien, como quieran decirle. Y llegó este hombre que no era ni administrador y ni menos era presidente. Y yo tuve el descaro de ir un día a la oficina de él y decirle, yo pensé que me iba a echar. Y yo le dije, pastor, perdóneme, pero usted no es presidente de una asociación adventista. Usted es presidente de una corporación X, pero no de la iglesia adventista. Porque la manera que usted está manejando esto no es de un presidente adventista. Y hermanos, si nos agarramos como perro y gato, porque yo no podía aguantar, hermanos, ver el despilfarro de dinero que se estaba haciendo en esta asociación. Y se tuvo que vender el edificio porque no había dinero para pagar los sueldos de los obreros. Y se vendió el edificio. El pastor Harold Colkin, ese me había olvidado, que fue el sucesor de Retze. El pastor Harold Colkin fue el que compró el edificio. Y este otro bendito pastor tuvo que venderlo porque no había dinero. Estaba en ese edificio el ABC. Al comprarlo ahora y felizmente quedó dentro de la misma organización porque lo compró el hospital de Glendale, porque había otras corporaciones de afuera que querían comprarlo, pero lo compró el hospital de Glendale. Y el administrador que compró el edificio quiso poner las cosas en orden y dijo, el ABC está pagando tanto dinero, pero ahora tiene que pagar mucho más porque la renta es demasiado... Y ahora la conferencia se había ahora apretado. Ahora el ABC tenía que pagar casi el doble de renta al hospital de Glendale, porque ya no era más el edificio de la conferencia. Y se vendió el edificio. ¿Y saben ustedes, hermanos? La Conferencia Sur de California, hasta hace un par de años, recibía dinero prestado de la Unión para pagar los sueldos de los obreros. Esa es la Conferencia del Sur de California hoy. ¿Fue falta de dinero? Fue un hombre incapaz de administrar, derrochador, porque él puso un día al mes open office. El obrero que quería hablar con él fijaba un día en el mes. Y ese día había que ir y yo fui. Y ahí me lo agarré. Y ahí le dije lo que no le dijo ni la madre cuando era chico. Se los digo, hermanos, con toda sinceridad. La incapacidad de un hombre, pero él sí andaba viajando todo el tiempo. Porque los presidentes de las asociaciones en Estados Unidos son miembros de cuánta comisión hay y se ha inventado, se van a inventar. Son miembros de los hospitales, de la junta de las universidades, de los colegios, de comisiones por aquí, comisiones por allá. Y este hombre asistía a cuántas ganas se le daba y viajaba por todo Estados Unidos asistiendo a una comisión aquí, a otra junta por allá, la otra por allá, la otra por allá. Y una vez por mes atendía a los pastores de la conferencia. Y así terminó la conferencia, fundida. ¿Y cómo está hoy? La Conferencia Sur de California nos tenía que dar a la voz Silmar $100,000 por la compra de este edificio. Ese es el reglamento que ellos tienen. 10% hasta $1 millón. Costó $1 millón este edificio. Ellos tenían que darnos $100,000. Ese es el reglamento que tiene. Con maniobras, manipulaciones, y no les voy a dar los secretos, hermano, allí algunos lo saben, ¿verdad?
Le hemos podido sacar, hermanos, a la conferencia. Le digo, le hemos podido sacar porque no nos daban. Le hemos sacado $30,000 y nos deben $70,000. Y en este año terminamos de pagar nosotros aquí y la conferencia todavía nos debe $70,000. ¿Cuándo van a terminar de pagarlo? Ahora notan, hermanos, ustedes cómo un hombre puede causar tanto daño. Un mal presidente funde al país como está fundida mi país, Argentina, fundido. Por un hombre que sencillamente, hermanos, no supo administrar. Saben administrar a veces para ellos, para el bolsillo de ellos. Ahora, estamos entendiendo, hermanos, que el problema, vamos a decirlo para poder entenderlo, el problema financiero no es un problema en sí. ¿Es qué cosa? Es el resultado de estas otras cosas que hemos dicho. La obra no sufre por falta de dinero, sino por hombres capaces de saber administrar el dinero. Aquí hay un hermano presente. No lo voy a decir quién es, pero él me lo dijo. Él está trabajando en una iglesia del sur de California. No como obrero de la iglesia. Está haciendo reparaciones, voy a ser más claro, dentro de esa iglesia. Reparaciones grandes. Le presentó el presupuesto al pastor de la iglesia. Y es un pastor de ustedes, algunos son miembros de allí, no voy a decir de quiénes. No me pregunten, pero no se lo voy a decir. Pero algunos de ustedes son miembros de ese pastor. Y le dice, pastor, este es el presupuesto, es un poquito alto, pero podemos, noten ustedes, hermanos, podemos ahorrar $5,000 haciendo un viaje a Tijuana. Un viaje a Tijuana un día. Y trayendo allí, nos ahorramos $5,000 de acá. Y el pastor le dijo, no. ¿A qué ir a Tijuana? Total, $5,000, ¿quién los paga? ¿Quién los paga? ¿Los paga el pastor? ¿Le importa a ese pastor la finanza de su iglesia? Hermanos, son $5,000 en un día, en un viaje. Yo he hecho, hermanos, a Tijuana 20 viajes. Y hemos ido trayendo las ventanas que tiene la iglesia de Tijuana. Porque esas ventanales, hermanos, la primera ventana que hicimos aquí nos costó $600. Las otras 2 ventanas que hicimos nos costaron casi $500. Y después las otras ventanas nos costaron $160 en Tijuana. Y no, hermano, que hay como más de 20 ventanas. De $600 para hacerlas aquí cómodamente y 160 en Tijuana. ¿Notan ustedes? ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? Todo el tile que tienen nuestros baños, todo aquí la iglesia y lo demás, lo hemos traído de Tijuana. Y no estamos boicoteando a la Pacific Press, no queremos boicotearla de ninguna manera. Pero nosotros vamos a Tijuana y tenemos el material de escuela sabática y nos ahorramos más de $1,000 cada trimestre. ¿Por qué? Y ahora viene, hermanos, la declaración de un por qué. Van a conocer a quien les habla un poquito mejor. Yo he recibido, estando en la obra, ya llevo 52 años, he recibido 12 llamados para ser presidente de asociaciones. 12. Yo no sabía que Dios me había dado el don de administrar. Las demás gente se daban cuenta que era un buen administrador, pero yo no sabía. Inocentemente le voy a decir, hermano, yo hacía las cosas como creía que tenía que hacerlas, pero los dirigentes se daban cuenta que yo tenía el don de la administración. Y me llamaron para ser presidente de una asociación. No acepté, me llamaron a una segunda, y me llamaron a una tercera, y me llamaron a una cuarta, y me llamaron a una última donde ya me vi entre la espada y la pared, y los argumentos de los
jerarcas de nuestra iglesia, hombres muy hábiles para querer convencer. Hermanos, utilizaron todos los argumentos habidos y por haber y me encerraron, hermanos, en que yo no hallaba salida. Y le dije, déjeme hasta mañana, déjeme a ver qué voy a pensar esta noche. Mañana le doy la respuesta. Porque ya me tenían, hermanos, sinceramente acorralado. Y a la mañana siguiente le dije, hermanos, por las misericordias del cielo, hago una promesa solemne ante ustedes y ante el cielo. Esta vez no acepto este llamado, pero el próximo llamado que venga, no importa dónde sea, me comprometo a aceptarlo. Y lo dije en serio, hermano, lo dije en serio. Yo recibí llamados para ser presidente de las asociaciones más grandes de Sudamérica, de las más importantes. Yo llegué a la Unión Austral a administrar o a dirigir 4 países, viajar por 4 países. Así que conozco obreros a montones y iglesias por cientos. Ahora, ¿por qué no quise yo ser presidente? Nunca. El próximo llamado que me hicieron, y yo no lo busqué, Dios dirigió las cosas. Yo estaba en Chile, viajando por Chile. Cuando llego de Chile y mi señora me dice, llegó una carta certificada de Estados Unidos. Dice, y yo la abrí. Nunca en mi vida mi señora abrió una carta mía, pero esa vez por curiosidad dice, bueno, ¿qué viene de dónde? Y digo, ¿y qué dice la carta? Yo recién llegado de viaje, como un mes, andando por afuera. Dice, te están invitando a ir a una iglesia Van Nuys, según la leíamos nosotros en español, la iglesia de Van Nuys, para ser pastor. Y yo le dije, ¿y qué has pensado tú? Que ya la has leído y has tenido tiempo de pensar. Y me dice, pensamos con Betty, con mi hija, que quizás sería bonito. Así me dijo, quizás sería bonito. No muy convencida, pero quizás. Y aceptamos el llamado para ser pastores de Van Nuys en el año 1967. Así que mi promesa la cumplí, porque mi promesa la hice en Sudamérica, que el próximo llamado lo aceptaba. Estando en Van Nuys recibí un llamado para la Unión Mexicana. No lo acepté porque estaba construyendo el gimnasio. Yo dije, deje que termine el gimnasio y entonces conversamos. El pastor Alfredo Escherman, que era el presidente de la Unión Mexicana, él me había bautizado a mí hace muchos años atrás, me conocía a través de mi ministerio. Yo me gradué con el hijo de él, Carlos Escherman, el autor de la Fe de Jesús, fuimos compañeros de graduación. Y él estuvo, parece, averiguando cuándo terminaba el gimnasio. Y cuando terminó el gimnasio de Van Nuys, al poquito tiempo yo estaba comenzando los planes para la iglesia de San Fernando. Y me volvió a llamar y dije, no, ya estoy con San Fernando, así que no puedo ir. Terminé la iglesia de San Fernando y me llamaron de Centroamérica, desde Costa Rica, para ir a Costa Rica a trabajar. Luego me llamaron desde la Unión, que estaba en Guatemala, con el pastor Falkenberg. Y el último llamado que tuve fue de la Asociación General, el pastor Bash, quien me llamó para ir a Centroamérica y administrar montones de millones de dólares para reconstruir todas las instituciones que había dañado el terremoto de allá del año 70 y tanto, que fue por ahí, no me acuerdo qué año. 76, 78, por ahí fue. La Conferencia General me llamó para que fuera a administrar todo aquello allá. Ahora, ¿por qué me he negado yo a aceptar tantos llamados? Estando en la Unión Austral, antes que llegara el llamado para la iglesia de Van Nuys, la división sudamericana me extendió un llamado para ser departamental de la división sudamericana. ¿Quién estaba allí? El pastor Wester, de director de la Escuela Sabática de Actividad Misionera, había sido un presidente mío. Y este gringuito se volvía a Estados Unidos, en su furlong, y él me dijo, Antonio, tú eres el hombre para ocupar mi lugar.
Si yo hubiera rechazado el venir a Banais, hubiera ido a la división, yo hubiera llegado a la conferencia general o no hubiera llegado a ninguna parte, no sé. Pero hubo una razón, hermanos, que yo no quise aceptar. Y se la voy a decir, que nunca se los dije a ningún presidente ni a ningún dirigente que me apretaba para ser presidente. Nunca quise aceptar porque yo no tolero. Número uno, un obrero vago. Un obrero que no rinde a la calle. Un obrero que en la obra no rinde. Para mí, hermanos, es un pecado estarle pagando un sueldo con el sacrificio del diezmo de hermanas que están limpiando casas, de hermanos que están lavando platos, de hermanos que se están sacrificando en oficios, digamos, allí, dando su diezmo para pagarle a un vago. Jamás yo lo toleraría. Jamás. Porque yo me conozco, hermanos. Y como me conozco, no quise aceptar. Porque me iba a meter en problemas. Porque al echar un obrero, hermanos, trae sus consecuencias. Otros que se alían con él, ¿verdad? Y le hacen el boicot al presidente. Y yo no quería, hermanos, esos problemas. Yo soy de cuna muy pobre. Tengo un hermano mayor que todavía vive, gracias a Dios. La ropa que mi hermano mayor iba desechando, yo la heredaba. Pantalones remendados, calzados agujereados, medias que mi mamá surcía. Lo que mi hermano dejaba, yo lo iba heredando. Hogar pobre, pero decente, humilde y cristianos sinceros. Mi madre nunca fue a la escuela, porque en Europa, donde ella nació, donde se crió, las mujeres eran para estar en la casa y no iban a las escuelas, no las mandaba. No sabía leer ni escribir, pero una mujer sabia, una mujer que si hubiera estudiado, hermanos, yo no sé lo que hubiera sido, una mujer inteligente, que yo no la cambiaría por ninguna otra madre del mundo, a pesar de ser analfabeta. Ella no sabía escribir, criaba gallinas en el fondo de nuestra casa y nos decía a nosotros, hijos, coman todos los huevos que ustedes quieran, pero cuenten cuántos comen, porque el día viernes nos llamaba y decía, ¿cuántos huevos comieron ustedes? Para ver de pagar el diezmo de los huevos que habíamos comido nosotros. Y los huevos que ella gastaba para la comida hacía una rayita en una hoja, hacía una rayita, que era lo único que no sabía escribir, hacía una rayita. Y decía, ¿cuántas rayitas hay aquí? A ver, cuente, ¿cuántas hay? Y nos hacía sumar a nosotros y pagamos el diezmo, aún de los huevos que nosotros comíamos. Fiel, hasta el último centavo. Y yo aprendí, hermanos, el sacrificio de lo que es dar el diezmo, fielmente, no sacrificio, sino el ser fiel a Dios. Y yo, hermanos, pensé que un obrero reciba su sueldo de diezmo y que se lo gane, hermanos, paseando, vagando, y en estos últimos tiempos con su computadora, hermanos, yo creo que no es correcto. Yo no lo tolero. Y esa es la razón que yo nunca quise ser administrador. Y creo que Dios me dio el don de administrar. Y lo vamos a ir viendo un poquito más dentro del desarrollo. Pero hermanos, vuelvo a repetir aquí, la obra sufre no por falta de dinero, sino por hombres que sepan administrar el dinero. Esta conferencia está más metida, hermanos, en el hoyo que Daniel en el foso de los leones. Tiene unas deudas millonarias. Deudas millonarias con Newbery Park. Se metieron ahí en Newbery Park, hermanos, a hacer tonteras, a hacer cosas que no sabían, por querer hacerlas. Están metidos, hermanos, en un hoyo, en un pozo, que están esperando. Y lo dijo el presidente el domingo, aquellos que estuvieron allá. Están esperando que se cierren algunos escrows
¿Para qué? Para ver, en primer lugar, de cubrir las deudas que hay, que son millonarias las deudas. Y se va a terminar, hermanos, quedando sin llover y par y sin dinero. Esa va a ser la tristeza. Luego que se vendió la voz de la profecía en Glendale, otro presidente ve la crisis en que está el ABC. El ABC no puede seguir funcionando porque el alquiler era demasiado alto. Y compran esa esquinita miserable donde está ahora. Vendieron todo el tremendo edificio con cerca de 100 oficinas que tiene allí. Con el tremendo lugar donde estaba el ABC, con parque y lot y todo. Lo venden en $1 millón y compran esa esquinita miserable por $1.200.000. Además tienen que gastar como $500,000 para modificar ese edificio y acomodarlo como está ahora para que el ABC lo tenga. ¿Ven ustedes, hermanos? Hombres incapaces que nunca debieran llegar al puesto que tienen, porque es un daño, es un perjuicio, es una desgracia para la iglesia. Me siento tentado y cuando yo me siento tentado cedo a la tentación, no la aguanto. Tengo una carta aquí del presidente de la conferencia. Fechada mayo 12 de 2003. ¿Notan ustedes? Hace poquito, 12 días. Esta carta no me la mandó a mí privadamente. Es una carta enviada a todos los obreros del sur de California, informándonos que la Junta Administrativa del sur de California se ha visto en la necesidad de despedir a un obrero, echarlo, en otras palabras, despedirlo. No voy a decir, hermanos, quién es. Es un pastor de una iglesia grande, de una iglesia con gente de mucho dinero. Y este pastorcito, teniendo de padrino, voy a decirlo así para no identificar mucho, al coordinador de esa área, del protector de él, tienen que echarlo por malversación de fondos. $1,000, $10,000, $100,000, $200,000, poco. Un pastor de iglesia ahora está en manos de la justicia y la va a pagar y cara le va a salir la cosa. Manipuló las cosas para quedarse él con la tesorería de la iglesia. Inventó un nombre de un tesorero que no existe en la tierra y informó a la conferencia que fulano de tal es el tesorero de la iglesia, un hombre que no existía. Él manejaba el dinero como a él se le dio la gana. La auditoría de la conferencia notó algunas anormalidades y quiso entrevistar al tesorero de la iglesia. Yo quiero ver a fulano de tal. Y el fulano de tal no se lo encontraba, que no, que estaba muy ocupado, que estaba trabajando y que no cae. Y se fue apretando. Bueno, necesitamos ver al tesorero. Y finalmente descubrieron que el tesorero no existía. El tesorero era el pastor de la iglesia. Con otro nombre figuraba el tesorero. Hermanos, esto es nuevo. 12 de mayo de 2003.
Notamos, hermanos, el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Este hombre, con un sueldo del cual no necesita, hermanos, robar, ha defraudado a la conferencia, a la iglesia, por muchos miles de dólares por año. Mucho. Hermanos, es un problema aún dentro de la iglesia. Y tristemente, hermanos, vuelvo a repetir, desgraciadamente, el no capacitar a los obreros o a los estudiantes para saber administrar el dinero. Porque quien no sabe administrar su casa, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? ¿Cómo va a administrar la casa de Dios? Quien no administra su propio dinero, ¿cómo va a poder administrar el dinero? Y yo he podido ver, hermanos, al recorrer aquí muy rápidamente los papelitos de ustedes, que algunos de ustedes, hermanos, están peor que la Conferencia Sur de California. Vi uno por allí, $5,800 en deudas. Aquí el que tengo justamente arriba, $5,000. $7,000, $8,000 de tarjetas de crédito. Yo espero que esta clase les ayude a algunos de ustedes. Estamos recién comenzando. Y permítaseme, hermanos, para que se vayan a dormir con algo para que tengan que pensar. Volvamos un poquitito a esos 100 miembros que fueron elegidos para este survey. Tenían que reunir 3 características. A ver cuáles eran esas 3. La primera, ¿cuál era? La primera en orden. Haber aceptado al Señor Jesucristo como el Salvador personal. Número 2. Haber asistido 3 veces al mes de promedio durante todo el año. Número 3. Una vida moralmente buena, ¿verdad? Cristiana, como este pastor de esta iglesia, algunos de ellos. Ahora volvamos, hermanos, a esos 100 hermanos. El 34% de esos 100 hermanos eran fieles en devolver a Dios sus diezmos. 34 de 100. El 40% daba menos del 3% entre diezmos y entre ofrendas. El 26% no daba nada o prácticamente cuando pasaban el platillo ponía allí alguna cosita ya. De 100, ¿cuántos hermanos eran fieles? 34%. La iglesia La Voz Silmar está por ahí más o menos. Esa es la realidad. Por eso yo dije, hermanos, que la iglesia está llena de ladrones. Y no se enojen, hermanos. La iglesia la entrega muy similar. Muy similar. Y yo creo que no hay algunas que estén mejores, hermanos. Ahora, ¿qué está indicando eso, hermanos? ¿Somos miembros de iglesia? ¿Cantamos? ¿Oramos a Dios? ¿Y le estamos robando a Dios? Y esperamos que Dios nos bendiga. Qué bonito, ¿verdad? Robándole y pidiéndole que nos bendiga. Ayúdame en mi trabajo, ayúdame para ganar más dinero, ayúdame a conseguir algunos contratos, ayúdame que me promuevan, ayúdame, Dios bendíceme. Dios bendíceme. Tenemos la desfachatez, la cara dura, hermanos, todavía dicen en mi tierra cara dura, ¿verdad? De pedirle a Dios que nos bendiga cuando le estamos robando. Abiertamente. Abiertamente.
Esta estadística, hermanos, indica que la gente religiosa cristiana no está administrando el dinero como corresponde. No están siendo mayordomos de Dios. Y hermanos, y esto es serio. Porque esto está implicando la perdición o la salvación eterna. La Biblia me dice que los ladrones no van a entrar al reino de los cielos. Y no me está hablando de los ladrones de los bancos de América o otros sucursales de otros bancos por ahí. Abramos nuestras Biblias para cerrar la noche y para que pensemos, porque este va a ser, hermanos, un tema para desarrollarlo en su amplitud mañana. Proverbios, capítulo 24, versículos 3 y 4. Y vuelvo a repetir, hermanos, lo que estamos diciendo y lo que vamos a decir mañana no está en un libro que ustedes van a recibir. Son mensajes entresacados de por lo menos 5 libros que hablan de finanzas. No podemos darles los 5 libros porque se van a confundir. Le vamos a dar uno. Pero le estamos dando material de 5 libros diferentes. Por eso, hermanos, yo les recomiendo el DVD donde va a estar todo lo que vamos a decir, que no lo van a encontrar en el libro, vuelvo a repetir todo lo que estamos diciendo. Proverbios 24, versículo 3 y versículo 4. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se henchirán las cámaras de todo bien preciado y agradable. 3 palabras claves fundamentales de la palabra inspirada y de boca del sabio Salomón. Número 1, con sabiduría, no con negligencia, con sabiduría se va a edificar la casa. Está hablando aquí, hermanos, ¿de qué? Ya ustedes ven que hay finanzas aquí, ¿verdad? Porque la casa no se edifica con palabras. Número 2, con prudencia se va a afirmar. No con arrebatos, no con sueños, no con fantasías, con prudencia. Y ahora el versículo 4, y con ciencia, con, separado, no la conciencia, sino con ciencia, ¿qué cosa? Se van a llenar de esas casas que se va a edificar, se va a llenar, se va a henchir de todo bien preciado y agradable. Allí, hermanos, entran las finanzas. Se va a edificar la casa con sabiduría, se va a afirmar con prudencia y con la ciencia se va a, ¿qué cosa? A amueblar, se va a henchir la casa, se la va a hacer bonita. Y ahora, ¿cuál es la tarea? ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es prudencia? ¿Y qué es ciencia? Y mañana vamos a preguntarle a algunos de ustedes, estudiosos que son inquietos o que quieren ser como los bereanos, que quieren investigar un poquito más. Algunos se van a ir a dormir y qué les importa lo que es sabiduría ni nada. Mañana van a inventar a ver qué es lo que dice. No estamos hablando claro, hermano. Pero mañana vamos a indagar en estos versículos para incursionar en forma directa dentro de lo que son las finanzas de la iglesia. ¿Queda claro, hermanos? Y el papelito que me han dado, hermanos, me va a servir para que yo esta noche